Saludos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta entrega especial de la revista de noticias, durante la cual le vamos a presentar una importante entrevista que les realizó Viviana Ureña a ese gran periodista, ese gran productor de televisión dominicano, el periodista Uchi Lora. Estará con nosotros durante una amplia conversación con nuestra periodista, productora también de este programa, la revista de noticias, Viviana Ureña. El contenido de la entrevista se la vamos a presentar luego de la siguiente pausa comercial. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $1.500.000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima a una pierna de un obrero, resultando con heridas en su cadera y espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-7777. Broadway Medical Office. Cerquita a la salida del tren. Contamos con un moderno, amplio y accesible centro especializado en terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Nuestros médicos especialistas son certificados por el Estado de Nueva York. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. Broadway Medical Office. Gracias por estar con nosotros. Esto es Revista de Noticias. Esta tarde tenemos un banquete en nuestra entrevista. Está con nosotros una persona que si yo lo llamo por Luis Eduardo Lora Iglesias, usted no va a saber quién es. Pero si yo le digo Uchi Lora, está con nosotros en esta tarde en esta entrevista. Es un santiaguero, hijo de un poeta. Su padre es Manuel Armando Lora, un poeta excepcional, también hijo de una gran educadora, la señora Altagracia Mercedes Iglesia de Lora. Para nosotros es un placer, don Uchi, tenerle y le damos las buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, con muchísimo gusto. Gracias. Para nosotros saber de Uchi Lora es más que un honor, pero hay muchas personas, don Uchi, que no saben quién es, por ejemplo, los jóvenes de estos tiempos, quién es Uchi Lora. Queremos preguntarle para que los jóvenes sepan un poquito más de usted. A eso se dice rápido, un periodista. Un periodista no con más de 50 años de edad. Tengo 53 años de ejercicio y no pretendo ser ninguna otra cosa que no sea ese, simplemente un periodista. Eso es más que una bendición, tener una persona del calibre de don Uchi Lora. Don Uchi, usted siempre ha estado ligado a todos los eventos históricos de nuestro país, la República Dominicana. Queremos preguntarle, ¿qué significó para usted el 14 de abril del 65? Yo me imagino que tú te refieres al 24 de abril. Sí, perdón. El estallido de la Revolución Constitucionalista, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que usted me tiene un poquito nerviosa porque estoy
Usted no sabe la felicidad que tengo de tenerle. Ese día fue sábado, lo recuerdo perfectamente. Yo era un muchacho. Jovencito. Yo tenía, déjame ver, yo nací en el 47, en el 65 yo tenía 18 años. Yo estaba en un evento de Boy Scout en Licey al Medio y decidí irme a pie a Santiago. Yo hacía eso a veces, caminaba muchísimo. Y en el camino fui oyendo gente que tenía los radios muy altos, oyendo lo que estaba pasando. Apuré el paso, llegué a mi casa y me enteré. Bueno, fue el día de un hecho en que comenzó una serie de hechos históricos enmarcados dentro de la Revolución Constitucionalista. Después del golpe de Estado militar que le dieron al profesor Juan Bosch, que había ganado las elecciones, y vino un gobierno militar en el año 63. 25 de noviembre del 63 fue el golpe de Estado y 24 de abril del 65 el estallido de la revolución, que luego se convirtió en guerra patria al llegar el 28 de abril, 4 días después, una intervención militar norteamericana que llegó a tener una concentración de más de 40.000 soldados con todo tipo de armamento, de cañones, de portaaviones, de aviones, en fin, y hubo una resistencia heroica realmente de los combatientes constitucionalistas. Sí, ¿qué significó para usted, don Uchi, trabajar al lado de Freddy Veras Goico y Jackie Núñez del Risco? Nosotros crecimos viendo esas actuaciones suyas, heroicas. Muchísimo significaron Freddy y Jackie para mí, muchísimo. Yo llegué a la capital, yo no los conocía, era un admirador de ellos como todo el mundo. Y por el ejercicio del periodismo, yo era reportero, pero escribía una columna diaria. Jackie me llamó, lo conocí, nos hicimos amigos y más adelante, un día me preguntó que si yo me sentía capaz de hacer un comentario diario en la televisión con la misma línea y estilo de la columna que yo escribía en el periódico, y yo dije que sí. Y me preguntó, porque ya habíamos estado juntos en canes, de esos canes de sancocho y guitarra y ese tipo de ambiente en Santiago, y él me había oído improvisando algunas estrofas porque nos podíamos relajar. Eso yo lo hacía no como un trabajo, sino para divertirme, ¿no? Y me dijo que si yo podía terminar, darle conclusión a ese comentario con una décima o algún otro tipo de versificación popular, le dije que sí. Y me dijo, eso fue un sábado, y me dijo, pues tú comienzas el lunes en el show del mediodía. Y así comenzó la vinculación. Freddy era parte del cuadro de comedias del show del mediodía. Ahí conocí a Freddy, conocí a todos los demás, Cuquín, en fin, a toda esa gente, a Yuli Carlos, a Anthony Ríos, a Luisito Martí, de quien fui muy amigo, en fin, a todo ese grupo. Y eso fue muy significativo para mí. Era un equipo de gente, eso era una reunión de talentos increíble. Así que tuve el privilegio de trabajar junto con todos ellos. Sabemos que y después, Ajá. Después Jackie me pidió que le trabajara como productor de su programa Otra Vez con Jackie. Acepté, lo hice, aprendí muchísimo ahí también con él.
más adelante entonces salió el programa Jackie y Freddy de noche en Colorvisión. Ambos me pidieron que fuera el productor ejecutivo de ese programa. Acepté también, trabajé muchísimo ahí, aprendí muchísimo de ellos dos. Después trabajé con Freddy en Punto Final. Es decir, tuve la ocasión de trabajar mucho con los dos. Y la verdad es que aprendí mucho, mucho, mucho con ellos dos. La faceta de escritor como periodista, pero ya como escritor, sabemos que usted ha escrito muchísimos temas musicales, ha escrito incluso películas. ¿Cuáles artistas han tenido ese don de poder interpretar sus letras? En la música, bueno, parece que yo llevo la música en la sangre, Sí, porque yo no he de un estudiado poeta. música, ni sé música tampoco, pero invento melodías y el merengue me viene por la sangre. El padre del merengue fue Ñico Lora, Nicolora. que era primo de mi papá. Un primo que le llevaba muchos años a mi padre, muchísimo le llevaba, pero eran primos. Don Nicolora. Y Nicolora. Entonces, mis primeros dos merengues yo lo hice siendo prácticamente un muchacho. Y se los di a Rafael Solano sin ninguna esperanza de que lo grabara. Y me sorprendió cuando los grabó y salieron al aire. Uno lo cantó Rico López y el otro Vinicio Franco. Y después de eso tuve mucho tiempo sin componer canciones, hasta que hace ya, pienso que como 40 años, 30 y pico largo, Johnny Ventura un día vino a mi casa y me dijo: óyeme, esas décimas que tú haces en el show del mediodía, yo quisiera que tú me escribas algunas letras para merengue y que le escribas así como las décimas que tú haces. Y yo dije: así, bien. Y me puse a escribirlo. Y cuando volvió a la casa, le enseñé lo que había hecho y me dijo: no, pero lo voy a grabar seguido. Y se puso a grabar. Yo ni he grabado muchas cosas mías, muchísimas. Algunas no han trascendido. Yo diría que la mayoría no ha trascendido. Porque ya había llegado la época en que Johnny no necesitaba promover sus discos. Vale decir, pagar payola. ¿Por qué? Porque el negocio de las orquestas de esa época no estaba en vender discos. Los discos eran la promoción que hacía que les contrataran fiestas. Entonces, Johnny Ventura no necesitaba tener ningún disco pegado para que lo contrataran. A él lo contrataran porque era Johnny Ventura y no porque estaba sonando ningún disco. Y fue un largo periodo en que las cosas de él no se sentían en el aire, porque la payola hizo mucho daño a la música dominicana y muy particularmente al merengue. Pero Johnny no necesitaba eso y gracias a Dios todavía no lo necesita y todavía sigue tocando muchas fiestas a la edad que tiene. Es increíble lo de Johnny Ventura. Sí. Para mí, el personaje número uno en la historia del merengue. El caballo mayor, Johnny Ventura. Sí. Don Uchi, del gobierno de Joaquín Balaguer, los 12 años, ¿qué recuerdo más le ha marcado a usted? Ver muertos a Orlando Martínez, Wow, sí. a Goyito García Castro. Ser apresado, estuve preso 2 veces en esa época, casi constantemente amenazado, acosado. Era difícil, pero lo hacíamos y no era yo solo, habíamos muchos periodistas que
publicábamos las verdades, que publicábamos los casos de corrupción, publicábamos los crímenes políticos, denunciábamos las persecuciones políticas, el destierro de dirigentes de la oposición. Todo eso lo publicábamos constantemente. Yo escribía todos los días, y todos los días ese era uno de los temas más recurrentes, porque era que esos casos no eran excepcionales, ocurrían prácticamente de manera cotidiana. Usted escribía una especie de pasquín. No, un pasquín no es eso. Un pasquín es un anónimo difamatorio. Tú dices que yo publicaba caricaturas. Las caricaturas, que eran en caricatura, que se presentaban... Supongo que a eso te refieres. Sí, en diferentes, en libros, sí, que eran muy buenas, por cierto. Sí, pero el artículo que yo escribía cada día en el periódico La Noticia, yo lo ilustraba con una caricatura, porque yo dibujo también. Sí. No he seguido ejerciendo eso. Pero todo eso que yo hago, merengues, guiones de películas, documentales, canciones, todas esas son formas de comunicación. Correcto. Y yo abordo diferentes formas de comunicar. Entonces, como comunicador, yo estaba consciente de que tenemos un país donde lamentablemente es escaso el hábito de la lectura. No hay mucha gente que lee mucho. Y había muchos articulistas en los periódicos. Entonces yo le ponía una caricatura, que es una cosa fácil de leer, ¿verdad? No es muñequito. Y hacía una caricatura alusiva al tema que estaba tratando en el artículo, pero trataba siempre de ponerle algo de humor. Ese es el atractivo para que me leyeran el artículo. Sí. Por eso, Jackie, después que captó que yo usaba ese gancho para que me leyeran el artículo, por eso cuando me propuso hacer un comentario diario en el show del mediodía, me dijo que si yo podía terminarlo siempre con una versificación popular. Ese era en televisión el sustituto de la caricatura, que era algo para periódico, un contenido de periódico. Y yo le dije que sí. Entonces, yo creo que el éxito de esa sección, que duré muchos años haciéndola en el show del mediodía, estaba en la décima, porque entonces yo le ponía humor también. Y no hay cosa que un pueblo agradezca más que lo ayuden a burlarse del poder cuando el poder es abusador. El humor político tiene muchísima fuerza. Entonces yo producía ese tipo de humor. Don Uchi, volviendo a la ciudad de Santiago, su pueblo natal, ¿qué usted extraña de esa ciudad? Porque usted tiene mucho tiempo en la capital. Sí, tengo todo el tiempo de mi ejercicio profesional, más de medio siglo. El santiaguero es santiaguero para siempre. Yo he tenido que vivir en la capital. Bueno, yo después de que vine a trabajar aquí en el 67, regresé a Santiago en el 73, creo que fue. Y duré como un año trabajando en Santiago en la Universidad Católica Madre y Maestra. Y al mismo tiempo en los medios de la capital. Y regresé entonces después de eso a la capital y volví a hacer el trabajo que hacía antes. ¿Qué diferencia? Pero para mí, yo creo que para todos santiagueros, mi pueblo es muy importante. Durante mucho tiempo viviendo en la capital, yo iba todos los fines de semana, absolutamente todos, a Santiago. Ahí estaban mis amistades de infancia, mucha gente apreciada y la misma ciudad. Las ciudades tienen un encanto para el que nació en ellas, que tiene una cantidad de características y lugares
que se hacen parte de una persona. Yo siento a Santiago así todavía hoy. A mí me encanta ir a Santiago, a pesar de que está muy diferente, pero la calle del Sol está ahí. El río Yaque está ahí. Sí, la Jacuba está ahí también. Ah, la Jacuba, yo viví muchos años en el callejón Jacuba. Sí, Sí, parece que tú lo sabes. sí, le digo que soy fiel seguidora suya. Don Uchi, la diferencia que hay entre el periodismo de ayer y el de hoy, usted que ha vivido las etapas. Bueno, el periodismo, como la sociedad, cambia muchísimo. Ha cambiado. Cuando yo era muchacho, el periodismo era simplemente un medio de propaganda de la dictadura. En los periódicos no se publicaba nada que no fuera bueno. En la dictadura de Trujillo no existían las malas noticias. En los periódicos todo estaba bien, todo era color de rosa, porque no se podía publicar nada que no fuera eso. Entonces, de repente, después de la muerte de Trujillo, se comienzan a decir cosas y después de la revolución, en el 65, en el año 66, yo comencé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me mudé a la capital para poder hacer la carrera de periodismo y después del primer semestre salió entonces el periódico El Nacional. El director del periódico el primer director del periódico El Nacional fue el gran poeta y periodista Freddy Gatón Arce, que era el director de la Escuela de Periodismo de la UAS. Y yo era su alumno y él me invitó, me dio trabajo. El Nacional cambió el periodismo. Estoy respondiendo a tu pregunta del periodismo de ayer, el periodismo de hoy. Los periódicos se acostumbraron a no decir nada malo, aún después de la dictadura. Los periódicos les servían mucho a los gobiernos. Y el Nacional surgió siendo completamente diferente. Torturas en la policía, lo decíamos. Corrupción, lo decíamos. Violaciones de las autoridades a la ley, lo decíamos. Y eso fue una gran escuela para mí. Con periodistas que eran ya súper veteranos, como Radamés Gómez Pepín, Juan José Ayuso, Francisco Álvarez Castellano. Trabajaban ahí otros colegas que eran reporteros como yo, pero que tenían muchísima experiencia ya. Ahí estaban Miguel Ángel Prestol, Rafael Núñez Grasals, Miguel Hernández, Leila Alfonso, en fin, Brinela Fernández, Justo Castellanos. Eran todos periodistas muy bien preparados. Y eso, yo que era un muchacho, aprendí mucho de todas esas personas que tenían ya tiempo ejerciendo el oficio. Eso fue una gran escuela para mí. Sí, don Uchi, en el transcurrir de los años, ya a su edad, toda esa experiencia acumulada que usted tiene, ¿qué ha sido lo mejor que le ha dado la vida a Uchi Lora? Mira, las cosas que Dios me ha dado a mí, Amén. no son poquitas. Creo que no alcanzaría este programa para yo decir todo lo bueno que Dios me ha dado a mí. Pero te voy a decir lo más importante. Primero, los padres que me dio. Es una felicidad tú vivir agradecido de tus padres, aún años y años y años después de que ellos se han ido. Amén. Porque me criaron bien. Después los hermanos.
Después, los amigos. Yo siempre he tenido muchos buenos amigos. Después, mi esposa. Después, mis hijos. Ahora, mis nietos. Yo he estado rodeado de felicidad familiar desde que nací hasta el día de hoy. Entonces, figúrate tú, la palabra gracias queda chiquita para yo expresar lo que yo le agradezco a Dios. Amén. Don Uchi, estamos en estos momentos en una transición de cambio en la República Dominicana. Pudimos ver que el gobierno saliente, la prensa, la mayoría de prensa estaba vendida. ¿Qué va a pasar con esos periodistas bocina? No sé. No sé lo que va a pasar con ellos. Espero que las nuevas autoridades no sigan usando ese mecanismo, que es un bochorno para el ejercicio de la profesión. Algunos se la saben buscar muy bien, pero no me da la impresión como de que las nuevas autoridades van a usar ese mecanismo, y espero que no lo hagan, ¿verdad? Pero el PRM no vino de Júpiter tampoco, tú sabes. Hay sí muy buenas expectativas en una serie de cosas por las notaciones, por las pistas que ha ido dando el nuevo presidente desde que era presidente electo. Realmente ha comenzado a hacer las cosas bien. Ojalá que eso dure. Pero a mí me parece que Luis Abinader no trajo el cambio, sino que el cambio trajo a Luis Abinader. Porque no podemos pasar desapercibido el hecho de que el pueblo dominicano ha ido cambiando mucho en los últimos años. Para que entendamos eso, tenemos que tomar en cuenta que este pueblo aprendió a hacer luchas sociales exitosas de una manera pacífica. Eso es un cambio trascendental. Impuso el 4% este pueblo. Y esa lucha fue trascendental porque probó que para que una lucha social sea exitosa, la única arma que necesita es la razón, tener razón, y después saber explicar esa razón. Por tanto, lo que hay que hacer para luchar por los intereses del pueblo dominicano no es tirar piedras, ni tiro, ni pegar candela, ni romper vidrio, ni interrumpir el paso por una vía pública. No, es saber explicar. Para saber explicar hay que estudiar los problemas y explicárselo a la gente. Y luego luchar con mucha firmeza, pero de manera cívica. A los malos gobiernos les encantan las protestas violentas, les fascinan, porque por esa vía desacreditan a la oposición. Le temen, le tienen terror a las protestas pacíficas. Se ponen nerviosísimos, pero nada más hay que recordar que en el gobierno de Leonel Fernández prohibieron que la gente entrara con prendas amarillas en su vestimenta a los edificios públicos. Uh-huh. Y eso mismo lo repitió Danilo Medina con la gente que no podía entrar con cosas verdes a la oficina por la marcha verde. Por la marcha verde. Entonces, después de la lucha por el 4%, vino la lucha que impidió que contaminaran a los haitises, la lucha que impidió que contaminaran a Loma Miranda, y luego la marcha verde, que fue la que más preparó las condiciones para lo que acaba de ocurrir aquí, de sacar del poder a un partido que tenía 16 años seguidos gobernando, con todo el control de todos los mecanismos, con la justicia en un puño, con el poder legislativo en el otro puño,
todo en el puño del presidente de la República. Parecían invencibles por el uso de la corrupción, de la impunidad, de los recursos del Estado para ganar elecciones. Descubrieron una fórmula para llegar al poder, violar la ley y robar. Y para mantenerse en él, lo mismo, robar más y violar más la ley. Y antes se decía que no había crimen perfecto. Aquí se descubrió la forma de hacer crímenes perfectos. Primero poner los jueces y después robar. Y ya en la última etapa, la corrupción era con sangre. El caso de Junior Ramírez, un crimen horrendo. El suicidio del arquitecto David Rodríguez en la OISOE. Los muertos de la corrupción del CEA en San Pedro de Macorís. Ya era con sangre. Y sin embargo, fueron derrotados. Primero porque el que tiene mucho poder llega a creerse que tiene todo el poder y que puede hacer todo sin ninguna consecuencia. Y ese fue el error que los hundió. Don Uchi, no queremos despedir esta entrevista sin antes escuchar su opinión sobre el presidente Danilo Medina, que él, a quien le entregó la banda presidencial fue a Eduardo Estrella. Y aparte de eso, están hoy peleando porque quedaron en tercer lugar, porque el segundo lugar ha sido de la Fuerza del Pueblo. ¿Dónde usted cree que eso va a parar, que ellos sean lo del segundo lugar para pelear el TPC, creo que es? El Consejo Nacional de la Magistratura. De la Magistratura, sí. Mira, el problema del Partido de la Liberación Dominicana es grande, porque eso se convirtió en un partido caudillista. Pero los caudillos que ha tenido no son verdaderos líderes, no son líderes nada. Son líderes mientras firman decretos. El liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana lo tiene el que firma decretos para dar nombramiento, para dar negocios, para dar oportunidad de robar. Por eso, cuando Leonel no pudo ir a otra reelección y se metió Danilo le quitó la jefatura del partido. Aunque Leonel siguió siendo el presidente del partido, ahí mandaba Danilo. Le pasaban un rodillo cada vez que hacían una reunión del comité político. Porque ya era ese el que daba los negocios y los nombramientos. Eso es todo. Entonces, pero Danilo Medina se vio con tanto poder que creyó que podía hacer todo. Y entonces lo primero fue que intentó reformar la Constitución otra vez con el único propósito de seguir en el poder. No pudo. Entonces trató de imponer a un candidato. Pero su selección fue la tumba que él cavó para sí mismo. Porque buscando un candidato manipulable que hiciera todo lo que él dijera y que además estuviera involucrado en hechos de corrupción, eso parece que le interesaba, porque realmente tenían mucho miedo de salir del poder. Y yo no sé cómo se sentirán ahora que ya salieron, porque el asunto es que la justicia que tenían controlada simplemente no investigó. Por ejemplo, los casos internacionales de corrupción, como el de los Tucanos y el de Odebrecht, se conocen porque fueron internacionales. Y la empresa confesó que pagó sobornos aquí para conseguir obras. Sin embargo, la justicia en la que él puso a un sujeto como Jean Alain Rodríguez de procurador, no investigó. Investigaron las obras que hizo la Odebrecht en los gobiernos del PRD Hipólito Mejía y del PLD Leonel Fernández, pero no investigó las obras que se hicieron en el gobierno de Danilo Medina, que fueron las más caras, y sobre todo Punta Catalina. No lo investigaron, porque la justicia no estaba para eso. Pero eso fue lo mejor, que no lo investigaron. Porque, por ejemplo,
en el caso de Félix Bautista, que sí se hizo una investigación cuando Domínguez Brito era procurador, esa investigación dio resultados. Le probaron depósitos bancarios certificados por la Superintendencia de Bancos por 27 mil millones de pesos. Y le tuvieron que dar un no al lugar descarado, ¿verdad? Que no, eso no se podía dilucidar en la justicia. Pero resulta que en el caso, por ejemplo, a Félix Bautista ya no se le puede imputar por eso, porque ya él tiene una decisión judicial que lo favorece, por descarada que sea, él tiene una decisión judicial de la Suprema Corte de Justicia a favor de él. Ahora, los casos de corrupción del gobierno de Danilo Medina que no se investigaron, se pueden comenzar a investigar ahora. Correcto. Y ahí está Punta Catalina, ahí están muchas obras más de Odebrecht, los sobornos, todo eso. Hicieron un expediente mostrenco para que se cayera, y eso fue lo que denunció la juez Miriam Germán cuando le dijo al procurador en su cara, con ese expediente que usted ha entregado, no va a haber condenas. Lo que le estaba diciendo era, lo prepararon para eso. Y por eso le hicieron la barbaridad que le hicieron. Entonces, uno de los mejores indicios del nuevo gobierno es que el nuevo presidente nombró Procuradora General de la República a Miriam Germán Brito, que no es política, que no está cerca de ese partido tampoco, ni de Luis Abinader tampoco. Es una persona que no tiene nada que ver con el nuevo poder. Es simplemente una juez honesta, y ahora es una procuradora honesta. Y le puso al lado a Jenny Berenice Reynoso, que es otra magistrada honesta y responsable, además, las dos son responsables. Son dos macanas. Entonces, eso da muy buenos indicios, porque de verdad ya se pasó de las palabras a los hechos. Él, y se lo dijo, lo que está por encima de ustedes ahora es la Constitución y la ley. Esa es la autoridad que ustedes tienen por encima. Y nadie más. Don Uchi, ¿qué mensaje usted le enviaría a los jóvenes periodistas de este tiempo? Mira, el periodismo es un oficio muy bueno para las personas que tienen un temperamento medio aventurero. Yo, por ejemplo, yo no podría ser contable, porque yo no resistiría que 2 más 2 me dé 4 todos los días, de que manejar números. El periodismo es un oficio que te da experiencias nuevas todos los días. Cada día tú tienes un hecho diferente, una situación diferente. Y es apasionante tú aprender a interpretar los hechos, ver los movimientos de la sociedad. Nada hoy es igual a lo de ayer. De manera que para el tipo de gente que no le gusta la rutina, es muy bueno, tiene inconvenientes. Tú no tienes hora para trabajar. Si tú te despiertas en tu casa y abres la llave del lavamanos y no sale agua, ya tú estás trabajando, porque tú tienes que preguntar, ¿es un problema en esta casa o será en el barrio? Si es en el barrio es noticia, y si es en la ciudad es más noticia todavía. Ya tú estás trabajando. No tienes hora para trabajar. También sabes cuándo vas a llegar a tu trabajo, pero no sabes a qué hora tú te vas a ir. O si tienes que coger y viajar a otro lugar y llegar a tu casa 3 días después. Tiene mucho sacrificio, pero lo mejor que tiene el periodismo es que es una vía para aquel que quiere contribuir con mejorar la sociedad en la que vive, porque se puede influir. Yo defino el periodismo como el dolor de la sociedad. ¿Por qué el dolor? El dolor tiene una connotación negativa para los seres humanos, pero el dolor es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque es el sistema de alarma. Si no sintiéramos dolor, nos caeríamos muertos sin darnos cuenta. El dolor nos avisa que algo está mal, es una alarma, y entonces vamos al médico porque tenemos un dolor. Y el médico entonces averigua qué es lo que pasa y nos da el medicamento y nos sana. Esa es la misión del periodismo en la sociedad. Descubrir las infecciones, lo que está mal, la corrupción, las injusticias. Porque
decirlo, dar a conocer las situaciones injustas, es el primer paso para su curación. Y yo creo que eso es lo mejor que tiene el periodismo, lo apasionante que es que tú puedes ser un factor para crearle conciencia a una sociedad. Don Uchi, ahora, también sirve para otra cosa. Cuando hay un gobierno corrupto, sirve para enriquecerse. Eso es lo que hemos visto aquí. Y enriquecen a la gente mucho y rápido. El que está dispuesto a venderse, lo hacen rico, pero de un día para otro. Incluso aunque no tenga mucha audiencia ni mucha influencia, si tiene una vía por donde habla o escribe, tiene precio. Y los malos gobernantes, sobre todo los corruptos, están dispuestos a pagarlo. Así es, la verdad, don Uchi, pero da mucho más satisfacción tú saber que tu trabajo contribuye a mejorar una sociedad. Eso no tiene comparación. Eso es así. La verdad que hacer una entrevista con usted, el tiempo se va así, hay tantas cosas que uno tiene que aprender de usted, pero el público de Nueva York y también en la República Dominicana y de Revista de Noticias, queremos que usted nos regale una de esas décimas que usted sabe hacer para despedir esta entrevista. ¿Qué le parece? Bueno, sí, yo quiero añadir una cosa. Claro que sí, el espacio es suyo. Y lo comenté, algo que dijo el nuevo presidente en su discurso, creo que la frase fue, gracias, muchas gracias a los dominicanos de la diáspora. Acababa de referirse al aporte para la economía dominicana que significan las remesas. Las remesas son la segunda fuente de entrada de divisa que tiene la economía dominicana después del turismo. Y eso me gustó mucho, y así lo dije en el programa El Día, que le hiciera ese reconocimiento a los dominicanos que viven fuera de aquí, porque eso es el mejor testimonio, esa remesa, de que el dominicano que emigra nunca olvida a los que se quedaron. Es gente solidaria, trabajadora y solidaria. Y eso es un rasgo muy noble del pueblo dominicano. Y yo creo que a todos ustedes, los que viven fuera de aquí, él les hizo un acto de justicia diciendo eso. Déjame ver rápidamente si encuentro una décima. La última que hice en estos días. ¿Cómo no? Fue acerca de Danilo Medina. Déjame buscar. Si me das un momentito, sí, la busco y la encuentro de una vez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La verdad es que conversar con don Uchi Lora es una biblioteca, es una persona con muchísima experiencia y para nosotros es más que un honor tenerlo aquí en esta entrevista de Revista de Noticias para la ciudad de Nueva York, también para toda América Latina, la República Dominicana. Es un maestro de maestros y para los jóvenes es un ejemplo a seguir. Y nosotros sabemos que el día que, porque aquí andamos de paso, que ya no esté con nosotros, él va a dejar su gran legado, porque Uchi Lora es un ícono de la República Dominicana, y sobre todo de Santiago. Ahí está buscando una de sus décimas que nos va a deleitar con ella. Tú sabes que aquí la gente se inventó un eslogan, se van. Se van. Y 2 sílabas nada más. Se van. Y tomaron eso como una sentencia, ¿no? Y se hizo muy famoso. Que se hizo realidad. Entonces yo escribí esto. Dice, pasaron las elecciones y fue como un cataclismo que desfondó el clientelismo y barrió a los jorocones. En campos y en poblaciones ya se respira otro ambiente y se pronuncia a la gente poniendo sobre la mesa que le cumplan la promesa de justicia independiente.
Danilo habrá de explicar lo de imponer a Gonzalo, un candidato tan malo que no podía ni hablar. Mandó a desacreditar a las más serias encuestas, con campaña deshonesta y usando hasta el espionaje. Pero a tanto tigueraje, el voto le dio respuesta. Se va Marante Baret y José Ramón Peralta. Y en esa lista no falta Bichara y Lidio Cadet. Se va Reinaldo Pared, Gonzalo S. Camaján. Se van Temo y Yanalán, Francisco Javier García, oyendo la gritería que les vocea, se van. Muy feo para la foto. Danilo empezó a temblar y entonces mandó a buscar bajo las piedras los votos. Hoy, después del maremoto, lanza en reunión nocturna su pregunta taciturna: ¿dónde era que estaban? ¿Dónde? Y Marchena le responde: adiós dentro de las urnas. Vinchito y Rafael Paz a Faride la acabaron y hasta templos visitaron para fustigarla más, pero quedaron atrás. No les funcionó el asunto. Además, les falló el punto de aquel rap tan desabrido y ella consiguió sin ruido más votos que los dos juntos. Los altares del Senado también fueron sacudidos. Muchos fueron despedidos, como Amable, que fue apiado. Con su cabello sembrado y el look con que anda vestido, no dejó muy convencidos a los que a elegirlo fueron. Cuando la boleta abrieron, vieron a un desconocido. Dijo Margarita ayer, sin prudencia ni sigilo, dice que Leonel y Danilo los dos son perder. Con el penco fue a caer y con él tuvo que ir. Y al ver que se iban a hundir sin remedio ni perdón, se les zafó esta expresión: con este es morir. Ustedes recuerdan que Gonzalo lanzó su gran teoría, que si uno llegaba a Puerto Plata o a Bonao y qué sé yo. Entonces, dice lo siguiente: Gonzalo ya tortojado, dijo metiendo la pata: yo no llegué a Puerto Plata, pero me paré en Bonao, así que estamos ganados, ya completamos el viaje. Dijo Margot con coraje: Dios me ha dado este castigo. En este viaje contigo no he llegado ni al peaje. Leonel dijo que era tarde para ablandar habichuelas. Margarita, sin cautela, de cocinera hizo alarde. Ese pleito está que arde, no sé si se arreglarán. Como los de ellas se van, no será, como se dice, primera dama, ni vice, y se quedó sin Chayán. Ya el pueblo no come engaño. Al negocio reformista y al puesto PRDista los redujo a su tamaño. Al bajar ese peldaño pasan de mayoritarios con recursos millonarios al escalón más modesto y se despegan con esto de la teta del erario. Abinader dice ahora que Justicia Independiente buscará resueltamente con una procuradora. Mucha gente dice ahora que será Miriam Germán. Le ha dado a Tommy Galán mareo y sofocación y se ha agotado el prodón, pues lo compró Yanalán. La décima de Uchilora, señores, periodista, poeta, escritor, ha estado con nosotros en esta entrevista de Revista de Noticias. Ustedes quédense con nosotros porque todavía tenemos más informaciones. Ya regresamos. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $1.500.000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima a una pierna de un obrero, resultando con heridas en su cadera y espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Broadway Medical Office. Cerquita
a la salida del tren. Contamos con un moderno, amplio y accesible centro especializado en terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Nuestros médicos especialistas son certificados por el Estado de Nueva York. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. Broadway Medical Office. Regresando nuevamente a la revista de noticias con nuestro contenido habitual luego de esa gran entrevista que sostuvimos con ese periodista, ese gran comunicador, gran productor de televisión, Uchi Lora, vamos a continuación a presentarles nuestro resumen de noticias directamente desde la República Dominicana con todo lo relacionado con la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Salud reportó este viernes 28 muertes asociadas al COVID-19 y 857 casos nuevos, un aumento significativo con respecto a las 4 defunciones registradas en la víspera. Con las cifras suministradas hoy sobre el comportamiento en el país del COVID-19, el total de fallecidos en el país a causa del citado virus aumentó a 1.533 y el de los contagiados a 89.867. Salud informó que al menos 59.132 de los contagiados han recuperado su salud, 21.918 se encuentran en aislamiento domiciliario y 7.284 en aislamiento hospitalario, 287 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Indicó que entre las 6 de la tarde del miércoles e igual horas del jueves fueron realizadas 4.387 pruebas, con las cuales el número de muestras procesadas en el país desde que surgió la pandemia totaliza 339.860. La tasa de letalidad es de 1.71% y la positividad de las últimas 4 semanas es de 30.63%. Este es el resumen de las informaciones internacionales en la revista de noticias. Joe Biden prometió superar la temporada de oscuridad en Estados Unidos al aceptar la nominación como candidato del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, en la que intentará que Donald Trump sea presidente de un solo mandato. Un juez federal de Nueva York dijo que Donald Trump debe entregar 8 años de declaraciones de impuestos al fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, un nuevo revés para el mandatario estadounidense que intenta mantener sus ganancias en secreto. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que el gobierno de Venezuela está tras la adquisición de unos misiles por medio de Irán. Estados Unidos activó en las Naciones Unidas un controvertido procedimiento para exigir el restablecimiento de más sanciones internacionales contra Irán, una medida rápidamente rechazada por sus aliados europeos y otras potencias. América Latina y el Caribe, la región con más contagios de COVID-19, superó este jueves las 250.000 muertes por el nuevo coronavirus, la mitad de ellas ocurridas en Brasil, según un conteo de la AFP basado en cifras oficiales. Durante 11 años hasta que estalló la crisis del coronavirus, Germán Amaya trabajó en el lujoso hotel Fontainebleau en Miami, pero la pandemia le hizo perder el trabajo, por tanto su seguro médico y finalmente la vida. Fue todo tan rápido. 24 días hospitalizado, 9 días que le inducieron un coma. Le inducieron el coma porque sus pulmones no estaban demasiado bajos. La presión que tenía en la sangre era demasiado baja. No estaba respondiendo a ningún tratamiento. Steve Bannon, el ex consejero ultraderechista del presidente estadounidense Donald Trump, fue arrestado el jueves y acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, informó la Fiscalía de Nueva York. Este ha sido el resumen de las internacionales en la revista de noticias. Y con este resumen de las informaciones internacionales, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, que como ustedes pudieron observar,
con un amplio contenido, una entrevista importantísima con ese periodista, con ese gran productor de televisión y también declamador Uchi Lora. La invitación para que nuevamente estén con nosotros el próximo lunes. Hasta entonces.